Con la venia del ingeniero Franz Navia Miranda, rector magnífico de la Universidad Amazónica de Pando. De la misma manera, con la venia del doctor Carlos Maradei Viera, director del área de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Amazónica de Pando, vamos a dar inicio a esta clase abierta denominada Área de Ciencias Jurídicas y Políticas, carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública. En esta oportunidad vamos a tener como invitado al licenciado Abdón Zárate Fabián, docente de Ciencias Políticas en la asignatura de Taller de Coyuntura Política, que tiene que ver con la asignatura de el análisis crítico del discurso y de coyuntura de nuestra Universidad Amazónica de Pando. Bienvenidos todos. En primera instancia vamos a escuchar las palabras de bienvenida e inauguración de esta clase a cargo de la directora de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública, la doctora Hortensa Orellana Flores. Muy buenas noches. En primer lugar, a las autoridades de la Universidad Amazónica de Pando. Un saludo al director de área de Ciencias Jurídicas y Políticas, el doctor Carlos Maradei Viera. A los docentes y estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Amazónica de Pando. A los estudiantes de la Universidad Pública del Alto, de la carrera de Ciencias Políticas. Un saludo cordial a ellos. También un saludo al docente de la asignatura Taller de Coyuntura Política, el Magister Abdón Zárate. Un saludo fraterno de aquí de la Universidad Amazónica de Pando. Agradecerle por haber abierto su aula, su clase, para que los estudiantes de Ciencias Políticas puedan participar en esta experiencia pedagógica. Asimismo, un saludo a toda la comunidad universitaria que nos siguen por el Facebook Live de la Universidad Amazónica de Pando. La clase abierta es un espacio pedagógico donde los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Amazónica de Pando participan en una clase de otra universidad del sistema universitario. En esta ocasión, en la Universidad Pública del Alto en la carrera de Ciencias Políticas y en la asignatura Taller de Coyuntura Política. Esta experiencia ayuda a que el estudiante pueda enriquecer sus conocimientos y pueda también tener esa confraternización, en este caso virtual, con otros compañeros que estudian la misma carrera, que es Ciencias Políticas en la Universidad Pública del Alto y Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad Amazónica de Pando. Agradecemos a las autoridades de la Universidad Pública del Alto, al director de la carrera de Ciencias Políticas y asimismo al docente Abdón Zárate, que es un amigo de la Universidad Amazónica de Pando. Damos la bienvenida a todos y podamos compartir esta experiencia de la clase abierta. Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras, doctora Hortensia Orellana Flores, directora de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de nuestra Casa Superior de Estudios. Recordamos que estamos viendo a través de las redes sociales, el Facebook del área de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Superior Casa de Estudios. Vamos a continuación, voy a presentar al docente que va a impartir la clase esta noche para los estudiantes de la Ciudad del Alto, de la UPEA, y para los estudiantes de la UAP de nuestra Universidad Amazónica de Pando. Voy a presentar al licenciado en Filosofía, magíster en Investigación Científica. Es docente antiguo de la carrera de Ciencias Políticas de la UPEA, donde fuera director de carrera en la gestión 2014. Actualmente es coordinador del Instituto de Investigaciones Políticas de la UPEA. Además, cuenta con una diversa producción intelectual, de las cuales el más conocido es el libro Historia Política de las Naciones Originarias, texto oficial en la carrera de Derecho de la Universidad Pública del Alto. Coordinó junto a la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Amazónica de Pando el segundo Congreso Internacional de Ciencias Políticas en el mes de julio de la presente gestión. Actualmente coordina el primer encuentro plurinacional de intelectuales indígenas a realizarse en el mes de octubre junto a la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenido, Magíster Abdón Zárate, a esta clase abierta de la Universidad Amazónica de Pando y la UPEA. Muy bien, muy buenas noches. Un saludo a la comunidad académica, comunidad universitaria allá de la Universidad Amazónica de Pando, en particular a la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública.
saludar a las autoridades, a su señor rector, a su señor decano, y en particular a la directora de carrera, licenciada Hortensia Orellana, quien nos invitó precisamente a participar de este espacio pedagógico, Clases Abiertas. Me parece una incursión muy original en cuanto y tanto los docentes de las distintas universidades abrimos nuestras aulas para compartir los conocimientos que inicialmente se habían planificado para nuestros estudiantes de la carrera de las universidades de manera particular, en este caso de la Universidad Pública del Alto. Agradecer esta invitación, me parece una iniciativa muy loable. Esperemos seguir compartiendo este tipo de actividades y bueno, pues yo estaré compartiendo hoy algo que uno de los contenidos que hacen a la materia de taller de coyuntura política, porque ustedes saben, son varias sesiones, entonces compartiré un capítulo de la materia correspondiente. Agradecerles por la invitación y no sé si ya puedo iniciar, licenciado y licenciada Hortensia Orellana. Adelante, licenciado Abdón, adelante. Perfecto, voy a compartir entonces mi pantalla para... Muy bien. Bueno, en la sesión nos habíamos quedado con los estudiantes a reflexionar sobre qué entender o qué es un análisis de coyuntura. Previamente habíamos hecho un análisis o una introducción sobre lo que sea la coyuntura. Es importante comprender que cuando uno realiza un estudio científico de la realidad o quiere hacer análisis político, tiene que tener nociones básicas de análisis de coyuntura. De manera que este tema, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, bueno, es una práctica de los estudiosos en la ciencia política, el tema del análisis de coyuntura, a diferencia, por ejemplo, de la gente común, quienes también se dedican a generar cierta opinión, pero bueno, en términos, digamos, más genéricos, diríamos, la población genera opinión pública, nosotros generamos análisis político. Entonces hay como que una distinción, decíamos en las anteriores sesiones, entre generar una opinión pública y generar un análisis político. Y precisamente para realizar un análisis político, uno tiene que tener nociones básicas de lo que sea el análisis de coyuntura. De ahí que el tema de hoy, en la sesión de hoy, estaremos desarrollando la temática del análisis de coyuntura. Y importante hacer notar que cuando uno quiera realizar análisis de coyuntura, porque no se olviden que cuando uno hace análisis de coyuntura, habitualmente lo hace en momentos de crisis social, de crisis política, de crisis económica, pero en un momento actual, ¿no? Entonces, tiene que uno estar consciente de que precisamente las herramientas que se facilitan en esta materia le tienen que servir para comprender la crisis que uno está viviendo en un momento determinado, ¿no? Para eso será importante entonces tener en cuenta que uno tiene que necesariamente saber ubicarse dentro de una estructura social, es decir, saber evaluar las características y el grado de desarrollo de una formación social determinada, ¿no? Es decir, de una cultura política determinada, porque las distintas sociedades, países, colectividades tienen una cultura política determinada. Entonces uno tendrá que comprender eso desde una perspectiva estructural, ¿no? Es decir, tendrá que comprender en todo caso la estructura de la sociedad, ¿no? En ese contexto es que, bueno, se tendrá que realizar un análisis de coyuntura, entendiendo que a diferencia, por ejemplo, del análisis estructural, el análisis de coyuntura se lo realiza precisamente sobre una sociedad que está en movimiento, ¿no? En constante movimiento, y en este caso en un momento de crisis, ¿no? Entonces, tendrá que identificar en este movimiento, el análisis de coyuntura, las distintas actores o actuaciones de los sujetos políticos y, bueno, las relaciones de fuerza o enfrentamiento entre estos actores, ¿no? Entonces, es importante hacer distinciones entonces entre este tema de lo que sea la estructura y la coyuntura, ¿no?
Por otro lado, el análisis de coyuntura nos permitirá conocer, por un lado, la realidad. Decíamos en algún momento en las sesiones previas que una de las tareas que tiene el investigador político, el analista político, es saber conocer la realidad. Es decir, el análisis de coyuntura en sí mismo es un proceso de conocimiento de la realidad, ¿no? Y obviamente generará distintos métodos para conocer esta realidad, ¿no? Al mismo tiempo, además de conocer la realidad, precisamente esto de conocer la realidad te permite posteriormente transformar esta realidad. Es decir, uno tiene que conocer las características de la formación social de una sociedad para posteriormente generar un proyecto de transformación. Puede ser una política pública, un proyecto de ley, etcétera, ¿no? Entonces, en última instancia, el análisis de coyuntura nos permitirá, por un lado, conocer y, por otro lado, transformar la realidad, ¿no? Será importante comprender que este análisis de coyuntura precisamente hay como un vaivén constante, una relación dialéctica entre la sociedad y el individuo, ¿no? Es decir, y más aún que realiza análisis de coyuntura, ¿no? En calidad de sujeto investigador, está en una constante relación con la sociedad, pero además él como investigador tiene que estar consciente que una determinada estructura social va a determinar también las conductas individuales de las personas, ¿no? Es decir, de los actores políticos, que posteriormente ya lo vamos a ir un poco desarrollando. Entonces, para esta parte, para resumir, sería importante entonces comprender la estructura social o las prácticas sociales de una determinada formación social de un país, de una colectividad, etcétera, ¿no? Para poder identificar o para poder comprender las prácticas sociales que se generan. Porque en última instancia, en la sociedad lo que se van a generar son distintas prácticas, ¿no? De distintos grupos, sectores, colectividades, ¿no? Y aquí es importante hacer esta relación entre estructura y coyuntura, ¿no? Análisis estructural y análisis coyuntural. Digamos que como que son dos fenómenos distintos, y diremos que el análisis estructural va a estudiar, digamos, la relación de los aspectos económicos, políticos, sociales, pero estructurales de una sociedad, ¿no? A diferencia del análisis coyuntural, va a estudiar estos mismos temas, pero fundamentalmente se va a concentrar en el estudio de la relación de los grupos sociales, fundamentalmente en movimiento, en estas relaciones de fuerza que se van a dar en un momento de crisis social, ¿no? Entonces, lo importante aquí entonces es comprender que uno debe estar parado o está parado dentro de una estructura social, y al estar parado en una estructura social, uno pueda realizar una comprensión más cabal de una crisis social de un momento determinado, ¿no? Entonces, son datos importantes. Las herramientas para analizar la coyuntura, ¿no? Las herramientas para analizar la coyuntura, y esta imagen que ustedes tienen ahí, un poco de manera didáctica nosotros lo planteamos, dice un análisis de coyuntura entonces tendrá que identificar distintos elementos. Por lo menos nosotros aquí hemos identificado 4 elementos para comprender o como herramientas para analizar la coyuntura. El primer elemento es el escenario, ¿no? Saber identificar el escenario, y ahí mucho tiene que ver lo que se les decía hace un momento, el tema del contexto, ¿no? Del contexto o la estructura social, ¿no? Comprender qué características sociales, políticas, culturales, religiosas, económicas tiene una sociedad determinada. En este caso puede ser Bolivia, puede ser Beni, puede ser La Paz, puede ser una villa, una región en particular, ¿no? Entonces, comprender entonces el escenario de la crisis, ¿no? El escenario de la crisis social, crisis económica, crisis política, ¿no? Es importante entonces comprender primero el escenario en el que nos estamos desenvolviendo. El segundo elemento es identificar el tema de los actores, ¿no? Los actores políticos. Saber identificar quiénes son los actores políticos en un momento de crisis dentro de la sociedad, en un momento de crisis social. Porque no se olviden que por mucho que haya colectividades sociales, movimientos sociales, organizaciones cívicas, siempre habrán actores políticos que van a liderar estos movimientos, ¿no? Ahora, puede ser que en algunas situaciones los actores políticos no sean precisamente individuos. Habitualmente son individuos, pero puede suceder también que sean organizaciones colectivas, ¿no? Podrán ser organizaciones colectivas como, por ejemplo, y aquí
tal vez importante recurrir a la definición que tenemos de actores políticos, ¿no? Es la persona o grupo que desempeña un papel políticamente relevante, es decir, que juega un rol que afecta directamente las operaciones de alguna estructura dentro del sistema político. Entonces, puede ser una persona o un grupo que desempeña un papel relevante, dice, ¿por qué? Porque se supone que en un momento de crisis hay relaciones de fuerza y estos actores políticos representan precisamente esas relaciones de fuerza, podríamos decir ya en términos mucho más referidos a lo que es la ciencia política, tienen un poder determinado, ¿no? Hay relaciones de poder entre actores políticos, ¿no? Algunos tienen más poder, otros tienen menos poder, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un presidente tiene un nivel de poder determinado, un líder de un movimiento social tiene un nivel de poder determinado. En última instancia, en momentos de crisis, en esta relación de fuerzas, lo que sucede, dice, es que estos actores dentro de este sistema político actúan como portadores no solo de, digamos, de poder, sino también, y ahí vamos en el siguiente elemento, ¿no? De un proyecto político, de un proyecto social. Es decir, además de tener un escenario, comprender el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, la estructura social, tenemos que identificar el segundo elemento, los actores políticos. ¿Quiénes son los actores políticos determinantes? Y, por otro lado, esos actores políticos siempre serán representantes de proyectos políticos, proyectos sociales. Es decir, saber identificar, entonces, dentro de esto que nosotros llamamos herramientas para analizar la coyuntura, los proyectos que se van a presentar en ese momento de crisis. Porque puede ser que si hay un momento de crisis y hay bloques que están enfrentados, se supone que estos bloques enfrentados tienen proyectos determinados y proyectos distintos, por eso precisamente están enfrentados, ¿no? Entonces uno tiene que saber identificar cuáles son los proyectos presentes en ese momento, ¿no? Y finalmente saber comprender esa crisis, ¿no? No se olviden que en términos de René Zavaleta, los momentos de crisis es cuando más se visibiliza una sociedad, donde mejor se visibiliza la sociedad, podríamos decir más precisamente, donde mejor se condensa la formación social de un país, de una ciudad, de una colectividad. Entonces, estos 4 elementos son importantes para realizar un análisis de coyuntura y tener en cuenta que estas son herramientas para analizar la coyuntura, el escenario, los actores políticos, los proyectos políticos o sociales y la comprensión de la crisis en sí mismo, ¿no? Y aquí un poco vamos a profundizar en el tema de los actores, ¿no? Los actores políticos. Decíamos que estos actores políticos son aquellos que tienen y detentan un determinado poder dentro de la sociedad, dentro del sistema político, ¿no? Estos actores políticos, por eso ahí ustedes tienen una imagen, ¿no? Una imagen similar a un teatro, porque precisamente el escenario, tenemos que entenderlo así, el escenario político nos permite precisamente identificar actores políticos que cumplen determinados roles dentro de la sociedad, ¿no? Y bueno, estos actores políticos van a desempeñar distintos papeles, ¿no? Ahora, estos actores pueden ser, cuando digo distintos papeles, unos son, por ejemplo, líderes cívicos, otros son líderes de partidos políticos, otro podrá ser líder de alguna organización, o tal vez será líder de opinión pública, ¿no? Es decir, hay distintos actores políticos, ¿no? Ahora, obviamente, los actores políticos no solo pueden ser individuos particulares, ¿no? Pueden ser también colectividades, ¿no? Por ejemplo, partidos políticos, organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, medios de comunicación, ¿no? Etcétera. Es decir, hay distintos tipos de actores, ¿no? No se reduce a actores políticos individuales, ¿no? Básicamente, dice, estos actores políticos van a estar en constante cambio, de acuerdo a las correlaciones de fuerza, de cambios de estas relaciones de poder, porque puede ser que en un momento uno tenga un poder menor y en el proceso de crisis adquiera más poder, de manera que los roles van a ir cambiando, ¿no ve? Dentro de lo que va a ser esa crisis social, dentro de esa coyuntura, de tal manera que va a haber un cambio no solo de posición de estos actores políticos, sino también de las cuotas de poder, ¿no? Entonces, algunos que tenían menos poder van a adquirir mayor poder, ¿no? Y aquí, básicamente, un poco para realizar análisis de coyuntura será importante ubicar el escenario,
fundamentalmente determinar el tiempo, el periodo que uno quiere analizar, ¿no? Por ejemplo, la crisis en una posterior sesión estaremos analizando la crisis de octubre y noviembre en el país. Y bueno, uno tiene que delimitar desde qué momento hasta qué momento se define esa crisis, ¿no? Social y política. Una delimitación espacial, que es importante, el lugar donde vamos a hacer el análisis, ¿no? Y fundamentalmente el contexto previo, ¿no? Es decir, no se olviden que los hechos los hechos políticos se dan no por casualidad, no porque surgen en ese momento, sino porque tienen una trayectoria histórica, es decir, hay una causalidad histórica. En última instancia, en ciencias políticas, lo que se va a buscar también es comprender las causas de ese hecho político, las causas de esa crisis política y social, ¿no? Y uno tendrá que identificar cronológicamente los hechos, podrá distinguir hechos políticos, hechos económicos, hechos ideológicos, ¿no? Cada uno tiene un analista político, un investigador en ciencia política, tiene las herramientas precisamente para realizar y delimitar su estudio, ¿no? Y bueno, aquí es importante anotar es un esquemita que tenemos sobre las relaciones de fuerza de los actores. Decíamos que lo que sucede en los momentos de crisis son relaciones de fuerza de los distintos actores, ¿no? Distintos actores políticos dentro de la sociedad. Pueden ser actores internos o actores externos, ¿no? Es decir, dentro de un movimiento, por ejemplo, en el país, en la crisis de octubre y noviembre, teníamos actores internos. Un actor interno podía ser, por ejemplo, Luis Fernando Camacho, por ejemplo, ¿no? Y un actor externo podría ser Luis Almagro, ¿no ve? De la OEA. Entonces, hay actores externos y hay actores internos, ¿no? Tipologías, hay protagonistas, opositores, ayudantes. Justo ahora vamos a ingresar a las tipologías de actores. Hay tipos también de actores dentro del escenario político, ¿no? En ese escenario también es importante ver que hay distintos actores políticos que tienen fuerza y poder determinado, ¿no? Los militares, por ejemplo, tienen un determinado poder, los policías tienen un determinado poder, pero hay también tipos de poder ideológico, político, económico, social, ¿no? Es decir, económico, los empresarios, por ejemplo, ¿no? Político, los partidos políticos, ideológico, los analistas políticos, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay distintos tipos de poder que en última instancia, en los momentos de crisis, van a aparecer, ¿no? Como actores políticos, ¿no? Relaciones de fuerza que pueden ser de dominio, de igualdad, de subordinación, ¿no? Y aquí es importante hacer notar lo siguiente, ¿no? Habitualmente en estas relaciones de poder, los actores políticos utilizan precisamente su poder, ¿no? En un sentido de, por un lado, como el poder como imposición, ¿no? Muchas veces, o el poder como persuasión, ¿no? Es decir, y ahí es importante, en un momento analizaremos un caso en particular, qué tipo de poder uno va a implementar, ¿no? Cómo quiere influir en la sociedad civil, en los que están detrás de uno, ¿no? Entonces, saber administrar adecuadamente este tema del poder, ¿no? En las sociedades, dice, en las instituciones y en los grupos, los actores sociales son individuos o grupos situados en la trama de las relaciones sociales que revelan su pertinencia a diversas categorías sociales a través de sus prácticas, que son también prácticas de poder, ¿no? Entonces, decíamos, la sociedad va a ver estas relaciones sociales, ¿no? Pero en momentos de crisis lo que hay son relaciones de fuerza, ¿no? Relación de actores políticos que tienen una carga de poder, ¿no? Entonces uno tiene que saber, dice, identificar precisamente cuando se hable de los actores políticos, las unidades de referencia, ¿no? Por ejemplo, algunos que representan a alguna colectividad, decíamos, ¿no? Los mineros, por ejemplo, pueden ser un colectivo que son actores políticos, ¿no? Muchas veces aquí en la ciudad de La Paz vienen a exigir alguna demanda y bueno, se nota su presencia, ¿no? Como actor político, ¿no? Preferencias del actor, cuáles son los intereses, los valores, la identidad que tienen estos actores políticos. En este caso, los mineros habitualmente vienen por reivindicaciones económicas, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el horizonte o el proyecto con el que se mueve, digamos, en un momento de crisis los actores políticos?
Y por otro lado, la orientación cognitiva, ¿no? Es decir, qué métodos utilizan para hacer conocer su proyecto, ¿no? Para ser escuchados por el gobierno, en este caso, ¿no? ¿Qué métodos de lucha van a implementar? Marchas, huelgas, ¿no? Etcétera. Es decir, entonces tendrá que uno saber contextualizar, identificar estos elementos y bueno, decíamos hace un momento, pueden ser actores individuales o pueden ser actores corporativos, ¿no? Es importante que cuando uno tenga la idea y la noción del actor político, sepa comprender que hay estas distinciones entre actor individual y actor corporativo. Decíamos que los actores políticos pueden ser distintos, ¿no? Los actores políticos pueden ser distintos. Algunos, por ejemplo, son protagonistas. Los protagonistas son más o menos como, por una analogía con la obra de teatro, los actores principales, ¿no? Los actores principales, aquellos que van a tener un proyecto claro, un objetivo claro de acción dentro de la sociedad, dentro de la crisis política, dentro del sistema político, ¿no? Entonces se mueven, dice, con una decisión definida, con un proyecto y un interés claro dentro de la sociedad, ¿no? Por otro lado estarán los actores o los ayudantes, ¿no? Los ayudantes son los que van a colaborar a la prosecución o consecución del objetivo principal, que obviamente cuyo horizonte ha sido generado por los protagonistas principales, ¿no? Asimismo, tendremos actores en calidad de opositores, ¿no? Aquellos que se van a oponer a los objetivos que tienen los protagonistas principales, ¿no? Es decir, aquí decíamos hace un momento, ¿no? En un momento uno puede ser protagonista, pero en otro momento puede ser opositor, ¿no? El sistema político, la crisis política, precisamente permite este cambio constante de relaciones de fuerza y de relaciones de poder, de tal manera que en un momento uno es protagonista, en un segundo momento puede llegar a ser opositor, ¿no? El siguiente elemento son los destinatarios, a quienes está destinado precisamente la consecución de los objetivos, es decir, quienes se benefician con, digamos, los logros, o quienes de alguna manera son afectados con estos logros, ¿no? Es decir, los destinatarios. Por otro lado, será importante identificar la situación, decíamos, ¿no? Contextualizar, comprender la formación social determinada, es decir, la estructura social desde un aspecto político, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva ideológica, etcétera, ¿no? Entonces, comprender la situación, el contexto. Por otro lado, los dispositivos, ¿no? Fundamentalmente los dispositivos prácticos, es decir, las herramientas que uno utiliza para lograr los objetivos, ¿no? Podrán ser marchas, mitines, generación de leyes, ¿no? Es distintas herramientas o dispositivos que utilizan los protagonistas. No se olviden que cuando hablamos de escenarios políticos, no nos referimos simplemente a un escenario de crisis, por ejemplo, dentro de o en una marcha, por ejemplo, una reivindicación de los mineros sería una marcha, por ejemplo, ¿no? Una reivindicación indígena, una marcha. Puede haber también escenarios políticos, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, ¿no? Escenario político puede ser, por ejemplo, un congreso de una organización, es decir, hay distintos escenarios, ¿no? Lo importante es que haya actores políticos que están en constante y hay una correlación de fuerzas, ¿no? Por otro lado, y finalmente el proyecto, ¿no? Es decir, qué proyecto político, proyecto social va a presentar el actor o el protagonista principal, o bueno, también los opositores, ¿no? Es decir, cuáles son los proyectos que se visibilizan en ese momento de crisis. No se olviden que una de las características de las coyunturas políticas es que siempre va a haber un actor político, sea colectivo o individual, que va a generar una cierta hegemonía, ¿no? Es decir, va a generar un discurso colectivo, un sentido común al cual van a seguir, no todos, pero sí una mayoría, ¿no? Entonces, de ahí que el protagonista principal sea importante, ¿no? En cuanto y tanto genere un proyecto al cual se adhieran todos los demás, ¿no? Un proyecto político, proyecto social, proyecto económico. Y ahí, obviamente, el protagonista habitualmente es el que genera una cierta hegemonía dentro de la sociedad, ¿no? Una cierta hegemonía, ¿no? Les decía entonces, el escenario político podrá ser distintos espacios, ¿no? Específicos, pero también puede ser estos escenarios pueden ser a nivel internacional. Ahora mismo estamos, por ejemplo, viviendo
momentos de crisis, ¿no? En regiones orientales, por ejemplo, ¿no? Países externos al nuestro. Puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel ciudad, grupo, hasta incluso familia, ¿no? Entonces uno tendrá que saber distinguir estos distintos escenarios, ¿no? Entonces, ya un poco redondeando aquí, el análisis de coyuntura tendrá que servirnos para caracterizar a los actores políticos en la acción, es decir, cuáles son las características de los actores políticos, pero además, cuáles son los proyectos, ¿no? Cuáles son los proyectos que guían precisamente no solo a los actores, sino también a las colectividades que participan junto a los actores principales, digamos, ¿no? Entonces, sería importante saber distinguir porque precisamente la combinación de estos dos elementos nos permitirá comprender una cierta hegemonía en un momento determinado, ¿no? Y aquí, solo como ejemplo, un poco para que se entienda este tema de los distintos elementos que hacen al análisis de coyuntura y en particular a los elementos de cuando se habla de los actores políticos y el escenario político. Un ejemplo específico, el tema de la marcha indígena en defensa por el TIPNIS, ¿no? Hace algunos años, 2011, 2012, fueron momentos críticos en nuestro país, donde indígenas fundamentalmente del TIPNIS, de Beni, de la región de Beni, marcharon por la defensa del territorio, la vida y los derechos de los pueblos indígenas. No se olviden que es importante, históricamente los movimientos indígenas tienen como método de lucha las marchas, ¿no? De manera que esta fue la octava marcha, bueno, realizaron, ustedes saben, la octava y la novena marcha, ¿no? Entonces, históricamente, desde 1990, la marcha indígena es un método de lucha. Y aquí es importante, entonces, un poco aplicando lo que hemos ido desarrollando en la parte conceptual, comprender, digamos, se supone que una de las herramientas que nosotros tenemos cuando realizamos estudio científico sobre un hecho político o análisis político, nuestras herramientas inmediatas de acceso, bueno, ahora tenemos las redes sociales, medios de comunicación masivos, pero tradicionalmente los medios de comunicación escritos suelen ser nuestras fuentes iniciales, ¿no? Entonces ahí uno empieza a contextualizarse sobre un momento específico determinado, entonces tendrá que hacer trabajo hemerográfico, trabajo también documental, ¿no? Visualización hacer seguimiento, por ejemplo, de la información que se va generando día a día, etcétera, ¿no? Para tener una comprensión cabal de la crisis política o social de un momento determinado. Y aquí, en la marcha indígena por la defensa del TIPNIS, no se olviden que esta marcha era producto de probablemente dos proyectos, ¿no? Dos proyectos que se habían visibilizado en ese momento. Proyecto estatal que estaba orientado hacia la construcción de una carretera, ¿no? Desde Trinidad hacia Cochabamba, de tal manera que el objetivo era interconectar, decían ellos, dos regiones, ¿no? Y bueno, por otro lado había otro proyecto, el de los pueblos indígenas, que bueno, eran contrarios precisamente a este proyecto de, entre comillas, de desarrollo, de progreso, que se intentaba implementar desde el gobierno en ese entonces. Y bueno, los pueblos indígenas, sabiendo que no solo en el marco jurídico internacional, sino también en el marco jurídico interno, hay una ley 180, la ley referida precisamente a la intangibilidad del TIPNIS, al que ellos hacían referencia, es decir, siendo este un parque nacional que es un territorio indígena, ellos pedían al gobierno en ese momento, se realiza antes de cualquier acción sobre este medio ambiente, sobre este parque nacional, una consulta previa, ¿no? Entonces, de ahí que uno, además de que identifica ciertos proyectos estatal o desde el gobierno, un proyecto desde los pueblos indígenas, la defensa de este parque nacional, de la naturaleza, del medio ambiente, y por otro lado, la construcción de la carretera orientado hacia el desarrollo, el progreso, que se entendía en ese momento desde el gobierno, va a generar ciertos
protagonistas, ¿no? Y ahí ustedes tienen imágenes de los líderes, ¿no? De Fernando Vargas, ¿no? De líderes de la CIDOC, el señor Nuni, ¿no? Etcétera. Por otro lado, tenemos a otros actores que son fundamentalmente el presidente de ese entonces, que, bueno, tenía esa orientación de construir esta carretera, ¿no? Entonces es importante identificar, dice, primero los actores. Ahora, obviamente, hay distintos actores, ¿no? Además de los protagonistas, uno tendrá que identificar, por ejemplo, los ayudantes, ¿no? Los ayudantes, decíamos hace un momento, aquellos que permiten o colaboran a la construcción de los, digamos, protagonistas, entre comillas, principales, ¿no? Y estos ayudantes, en algunos casos, por ejemplo, vemos en la imagen inferior, los pueblos indígenas, ¿no? Quienes van a marchar como método de lucha, por ejemplo, actores individuales como en ese momento el defensor del pueblo, ¿no? Doctor Villena, en ese momento, por ejemplo, ocupando un cargo en el Estado, por ejemplo, Juan Ramón Quintana, igual otro actor político, inclusive en ese momento, por ejemplo, OAS, no sé si seguramente han escuchado ustedes, OAS que se va a constituir en un actor porque va a ser precisamente la empresa que se va a adjudicar la construcción de esa carretera. Entonces, obviamente solo he anotado algunos, ¿no? Y uno cuando hace un estudio a profundidad tendrá que identificar los distintos actores que van a aparecer en un momento de crisis social. Por otro lado, los destinatarios, ¿no? ¿Quiénes eran los destinatarios de estos distintos proyectos, ¿no? Por un lado, no se olviden que en esta crisis de la octava marcha del 2011 y del 2012 y la novena marcha, incluso había dos bloques de indígenas, ¿no? Tal vez unos con orientación mucho más desde una perspectiva más, digamos, tradicional, es decir, propiamente indígena, y tal vez otro bloque que con una orientación mucho más, digamos, hasta campesina, podríamos decir, ¿no? Una visión mucho más sindical, ¿no? Que mientras el bloque del TIBNIS no estaba de acuerdo con la construcción de la carretera, había otro bloque que eran más afines al gobierno, tal vez aquellos más próximos a Cochabamba, que, digamos, apoyaban la construcción de la carretera, ¿no? Es decir, ahí también habían dos distintos destinatarios, ¿no? De estos ambos proyectos, ¿no? Sin embargo, el actor principal, decíamos en algún momento, se va a ir definiendo en la medida en que quién es el que va en estas relaciones de fuerza y relaciones de poder, quién es el que va a generar hegemonía en ese momento, ¿no? No se olviden además que van a aparecer otros opositores, una organización, por ejemplo, como les decía, los interculturales, básicamente aquellos que eran más afines al gobierno, incluso en Chaparina, no se olviden que se van con la ayuda de la fuerza policial, van a detener a muchos de los indígenas, van a impedir que la marcha avance, van a intentar impedir que la marcha avance, y bueno, pues ellos, por ejemplo, van a aparecer como opositores en este escenario de los actores políticos dentro de la crisis sobre la construcción de la carretera por el TIBNIS, ¿no? Decíamos que los protagonistas o los actores políticos fundamentales son aquellos que van a generar cierta hegemonía en la sociedad, es decir, en esta relación de fuerzas, ¿no? Esta relación de poderes, el que va a generar hegemonía es el que se va a imponer. En este escenario son los indígenas, quienes a través de la marcha, y ustedes saben que apoyo masivo de la ciudadanía, obviamente de ONGs, una serie de otros actores políticos también que van a involucrarse en este tema, van a ser los pueblos indígenas quienes van a vencer al gobierno precisamente, ¿no? Ustedes no sé si recuerdan, van a intentar implementar una consulta previa a destiempo, por ejemplo, desde el gobierno, ¿no? Cuando previamente se había solicitado ese tema y bueno, al no cumplirse, bueno, los indígenas habían radicalizado su posición y bueno, planteado lo que estaba ya escrito en la ley 180, la intangibilidad del TIBNIS, ¿no? Entonces, los actores principales, en este caso los indígenas, se van a imponer precisamente porque van a lograr una hegemonía determinada en ese momento, en esa coyuntura, se van a imponer al gobierno, ¿no? Si se dan cuenta. Por mucho que el gobierno tenga su aparato represivo, militar, policial, también, en este caso, los grupos indígenas se constituyen en actores políticos y tienen ciertas relaciones, tienen una carga de poder que puede imponerse en este caso a un gobierno en particular, ¿no? Entonces,
Un poco para graficar, ¿no? Un poco para graficar esto de los elementos que hacen y los distintos tipos de actores políticos que hay dentro de una crisis política cuando uno hace análisis de coyuntura, ¿no? Ahora, obviamente, en el proceso de análisis de coyuntura uno podrá ver distintos enfoques, decíamos en algún momento, unas sesiones previas. Algunos, por ejemplo, desde el poder van a tener una visión determinada sobre la coyuntura o sobre la crisis política o social. Un ministro tendrá una visión determinada, por ejemplo. Un intelectual independiente tendrá una visión particular. Las clases subalternas, en este caso los indígenas, también tendrán una visión particular, y los dirigentes institucionales también van a tener una posición distinta, digamos, ¿no? Es decir, y aquí es importante esto, ¿no? Entonces, el análisis de coyuntura no solo lo realizan los políticos, ¿no? No solo lo realizan aquellos que están en el gobierno. El análisis de coyuntura es una acción, es una actividad constante que lo van a realizar las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales, los colectivos institucionales, los colegios digamos, colegios de profesionales determinados, etcétera. Es decir, el análisis de coyuntura entonces es una actividad que se va a realizar, bueno, tal vez sería interesante que cada institución incluso tuviera una unidad específica de análisis de coyuntura, ¿no? Pero lo importante es que constantemente nosotros estamos realizando análisis de coyuntura, ¿no? Eso es tal vez de manera general. Y bueno, ese análisis de coyuntura precisamente nos va a develar en ese momento de crisis política y social las distintas contradicciones e intereses políticos, ideológicos de los distintos actores, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del análisis de coyuntura? Primero, redefinir la correlación de fuerzas, es decir, porque no se olviden que si en un principio, por ejemplo, el gobierno, en el tema del TIPNIS, tenía una fuerza, digamos, mayor, porque era precisamente gobierno, en ese momento de crisis se va a redefinir la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, estos momentos de crisis, dice, son precisamente momentos donde uno puede redefinir estas correlaciones de fuerza. Dos, reconstruir las prácticas sociales, ¿no? Es decir, identificar qué características tienen de lucha, de actividad política, los actores políticos dentro de una crisis, ¿no? Tres, señalar la estrategia y táctica, es decir, la marcha, por ejemplo, es un método de lucha de los pueblos indígenas. La generación de leyes, por ejemplo, desde el gobierno, o un decreto, por ejemplo, puede ser una estrategia. Es decir, hay distintas estrategias, ¿no?, que los actores políticos utilizan en una coyuntura política, en una crisis social y política. Cuatro, mostrar las contradicciones, identificar cuál es la razón de la contradicción, las causas, quiénes son los actores contrarios, etcétera, ¿no? Cinco, es relacionar lo que les decía hace un momento, la estructura y la coyuntura, ¿no? Es decir, un análisis de coyuntura siempre se realizará sobre una estructura social, ¿no? El análisis de coyuntura, por tanto, es una forma de conocer lo articulado y complejo de lo real y su carácter conflictivo. Es decir, conocer lo real significa identificar las características que configuran lo real histórico-social. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que la realidad social, la realidad político-social, tiene también su complejidad, ¿no? Y conocer esa complejidad ya realmente es una tarea que uno lo tiene que tomar con responsabilidad. Tendrá que utilizar las herramientas y los métodos adecuados para conocer esta realidad, ¿no? Que no es una realidad objetiva, ¿no?, como la mesa, ¿no?, o algún mueble, sino una realidad abstracta, compleja, que está compuesto de distintos elementos, ¿no?, cosmovisiones, ideas, ideologías, prácticas políticas, ¿no?, una serie de elementos que hacen a la realidad histórico-social, a la realidad social en última instancia, ¿no? Esa complejidad será importante comprender. Y básicamente aquí tal vez importante, digamos, un poco, vamos a reiterar lo que sucede en un análisis de coyuntura, reconstruir la situación, el contexto, identificar a los sujetos, identificar el proyecto, las actividades, los instrumentos,
y la materia prima. En última instancia, dice, tal vez un poco para redondear esta parte, el análisis de coyuntura es una forma de conocer lo articulado y complejo de la realidad. Es decir, la realidad, para bien o para mal, tiene una articulación, ¿no? Es decir, todo está relacionado, ¿no? Pero al mismo tiempo de estar articulado, precisamente por eso, para eso sirve el análisis de coyuntura, eso que está articulado, que no se visibiliza en la vida cotidiana probablemente, o a una primera mirada, uno tendrá que visualizarlo ya delimitando temporal, espacialmente, y comprender la complejidad de esta realidad articulada, ¿no? Es decir, comprender estas distintas dimensiones de esta realidad histórico-social. Básicamente, lo que se va a visibilizar, como decía René Zabaleta, en momentos de crisis es cuando se manifiesta la verdadera en su integralidad, en su verdadera dimensión, una formación social determinada. Y bueno, esta bibliografía para aquellos que quieran realizar la consulta al texto. Esa sería la exposición, licenciada Hortensia Orellana, sobre la temática que hoy debíamos desarrollar sobre qué entender por análisis de coyuntura. Gracias, licenciado. Aquí, como están sus alumnos, los alumnos de la Universidad Amazónica de Pando y también los alumnos de la Universidad Pública del Alto. Entonces ya alguna consulta para el docente. Y aquí ya le dejo también con el docente de la materia, que es el licenciado Carlos Lao. Si hay algún estudiante que desea hacer una pregunta, ¿Aló? Sí. Adelante, Fanny. Buenas noches, licenciado Laor, licenciado Hortensia, todos los compañeros. Buenas noches, licenciado Abdón Zárate. Un gusto escucharlo, tenerlo en clase abierta. Muchas gracias. Licenciado, usted hablaba sobre el análisis coyuntural en diferentes escenarios, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta. ¿Cuál sería el análisis coyuntural actual, ¿no? De manera natural. Perfecto, muchas gracias, compañera. Sí, yo creo que en este momento estamos volviendo precisamente al tema de la discusión, ¿no? En términos locales o nacionales, a los temas del debate sobre si hubo golpe, no hubo golpe, hubo sucesión constitucional o no hubo sucesión constitucional, hubo fraude o no hubo fraude. Yo creo que todavía estamos en proceso en este momento de articulación, ¿no? De articulación de los distintos actores. Los actores políticos se están recién visibilizando. Obviamente, por ejemplo, los actores del 2019 son distintos ahora. Muchos actores tal vez ya no están, solo como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no está ahora mismo Albarracín, por ejemplo, ¿no? No está Villena, ¿no? Pero bueno, hay otros actores que están ahora vigentes, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora lo que hay que hacer es, recién se está configurando este momento de crisis, se está configurando, todavía no sabemos hacia dónde va a desembocar. Lo que hay que hacer es, inicialmente, como les digo, está todavía el caldo de cultivo del momento crítico aquí en nuestro país, identificar a estos actores iniciales, ¿no? Que, bueno, están apareciendo, que no son los mismos que fueron en el pasado inmediato, ¿no? Todavía no tendría yo ahorita una lectura completa sobre el tema, ¿no? Todavía yo me he dedicado, por ejemplo, a ese tema en perspectiva histórica, más al tema de octubre y noviembre, ¿no? Obviamente con esa herramienta me permitiré en su momento hacer seguramente alguna opinión escrita u oral sobre la coyuntura actual, pero por lo pronto yo creo que en este momento estamos todavía en la identificación de actores. Recién se están visibilizando los actores políticos para realizar tal vez lo que se llama una prognosis, ¿no? Gracias, licenciado. Muy bien, si algún estudiante quiere hacer alguna consulta, licenciado Abdón Zárate, adelante, por favor. Hola,
Buenas noches. Buenas noches, Pedro, adelante. Muchas gracias. Un saludo al licenciado Zárate. Excelente exposición. Saludar también a la licenciada Orellana. Yo quisiera hacerle una consulta al licenciado Zárate. ¿Cómo puede ser o hacerse un análisis objetivo? Es decir, que el analista no pierda la objetividad. Muy bien, yo creo que esa es una pregunta muy importante. Objetividad, primero en términos generales en la ciencia política y de manera particular objetividad en el análisis político o el análisis de coyuntura. Primero hagamos un poco para que los estudiantes me entiendan. Ustedes, por ejemplo, seguramente han revisado los periódicos, leen seguramente periódicos, digamos El Deber, La Razón, Página 7, ¿no? Una serie de la prensa escrita donde ustedes van a ver cierto intento de análisis de coyuntura, ¿no? Es decir, hay un espacio dedicado a la opinión política. Y precisamente el título dice opinión política, ¿no? O opinión, ¿no? De ahí que es importante hacer este distingo, ¿no? Es decir, la opinión puede ser sesgada, es coyuntural, puede tener más carga subjetiva que objetiva, es decir, puede tal vez incluso involucrarse elementos sentimentales. A diferencia del análisis político, el análisis político busca hacer precisamente lo que decía el compañero objetivo, utilizando herramientas, ¿no? Hace un momento identificábamos algunas herramientas, pero en términos generales, en ciencia política, por ejemplo, tenemos herramientas metodológicas, ¿no? El método comparado, por ejemplo, ¿no? Para estudiar dos hechos políticos, dos países, dos ciudades, dos actores políticos, el método comparado es una muy buena herramienta para generar cierta objetividad en el análisis político. Por otro lado, el uso de la herramienta o de los datos estadísticos, ¿no? También es una herramienta que nos permite recoger datos con cierta aproximación a la objetividad sobre la realidad, ¿no? Y así podríamos ir identificando el análisis de discurso, por ejemplo, que a pesar de ser relativamente abstracto, a pesar de ser, digamos, de moverse en el ámbito de la ideología, el análisis de discurso también es un método de estudio. Por ejemplo, si uno quiere analizar el discurso del presidente del 6 de agosto, del discurso del dirigente X de una organización social, entonces tendrá que aplicar este método. Entonces, para darle mayor objetividad al análisis político, al análisis de coyuntura, uno tendrá que conocer adecuadamente estas herramientas, estas metodologías propias de la ciencia política. Precisamente hay materias que hacen referencia a metodología de la ciencia política. Son esas las herramientas que nosotros tenemos que aplicar para darle cierta objetividad al análisis de coyuntura o análisis político. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún otro estudiante que quiera hacer una consulta? Licenciado, acá yo tengo una pregunta, ¿me escucha? Licenciado, ¿me escucha? Sí, Miguel, pues. ¿Me escucha, licenciado? Se le escucha, Adelante, se le escucha. Muy bien. Doctor, buenas noches. Le agradezco sinceramente bastante desde esta ciudad, muy rincón del país, Cobija. Doctor, tengo esta pregunta. Como científicos políticos, no podemos dar una visión en beneficio del desarrollo prominente en distintos aspectos para bien común. Solo seremos observadores y analistas. Yo tengo una posición: observar, analizar, pero tomar decisión, darle meta. Por favor, doctor, sáqueme de la duda. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la interrogante, compañero. Es importante este tema, ¿no?, de la toma de decisión. No se olviden que nosotros nos formamos, y es importante esto, ¿no?
nos formamos para ser cientistas políticos, más que para ser políticos, ¿no? Entonces, ahí el tema de el analista político, aquel que analiza la coyuntura, podrá generar una propuesta, una solución alternativa, una perspectiva sobre una crisis social, crisis política. Pero ya es tuición del político, de aquel que está detentando el poder, de aquel que es funcionario público del Estado o parte de un gobierno, el precisamente asumir como decisión la propuesta del analista político o del analista coyuntural. Es decir, es importante hacer esa distinción, ¿no? Es decir, obviamente, seguramente nosotros podemos tomar decisiones, pero mientras no estemos en el poder, no seamos gobierno, nosotros no nos formamos necesariamente para ser presidentes, alcaldes, ¿no? Autoridades políticas, sino para dedicarnos a la investigación desde una perspectiva científica sobre la política, ¿no? Entonces, nosotros generaremos perspectiva, generaremos proyectos de solución, pero ya hay los políticos quienes deben tomar la decisión. Entonces, es importante esos distintos roles que jugamos nosotros, precisamente para ver las limitaciones que nosotros podemos tener, y no por nuestros defectos, porque nosotros más bien somos virtuosos en el sentido de que podemos generar proyectos prospectivos para solucionar una crisis política o social, sino porque tal vez porque no detentamos el poder, por ejemplo, estatal, municipal, regional, no podamos implementar precisamente nuestro proyecto de solución, ¿no? Entonces es importante hacer esa distinción, compañero. También Muchas gracias, doctor. Soy estudiante aquí de la UPEA de Cobija. Me llamo Miguel Chávez, doctor. Muchas gracias. Saludo para todos mis compañeros, para ustedes, doctor. Mucho gusto, Miguel. También Mucho gusto, nos acompañan en la sala docentes de la carrera de Ciencias Políticas y algún docente o estudiante que desea también hacer alguna pregunta. Tenemos el tiempo, ¿no? Licenciado Lahor y licenciado Abdón Zárate, que son docentes de esta asignatura. Entonces nos acompañan también nuestros docentes en la sala, si desean. Estaba nuestro docente Pedro Melgar, que hizo una pregunta y también está abierta para los estudiantes. Licenciado Lahor. Sí, muy importante los conceptos del licenciado Zárate, en el contexto de que uno, para hacer cualquier tipo de análisis, tiene que estar perfectamente involucrado e inmerso en lo que es la noticia, lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, ¿no es verdad? Entonces, resaltar esa parte, licenciado Zárate, para poder realizar algún tipo de análisis tenemos que conocer de qué estamos hablando y tenemos que conocer la coyuntura que está pasando a nuestro alrededor. Solamente esa subrayada, licenciado Zárate. ¿Algún estudiante más quiere hacer la última pregunta, por favor? Para ir cerrando ya esta clase. También hay dos docentes que desean hacer alguna consulta, pregunta a partir de esta clase abierta, los docentes y estudiantes. Tal vez, licenciada Aide, doctor Melgar, tal vez, quieren hacer alguna consulta. Doctor Melgar creo que ya la hizo. Sí, ya hicimos, pero tengo otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Ok, le cedo la palabra, Zárate, la idea, adelante. Buenas noches, licenciada Hortensia. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, licenciada Abdón, licenciada Hortensia, licenciado Lahor y buenas noches a todos los alumnos, docentes que están participando. Tengo una pregunta, licenciado Zárate. Dentro de los objetivos del análisis de coyuntura, ¿cómo se puede reconstruir las prácticas sociales? Esta última parte no he podido entender cómo se puede reconstruir las prácticas de diálogo. Sociales, las prácticas sociales.
Ahí. Perfecto. Básicamente decíamos que saber reconstruir las prácticas sociales supone conocer una formación social determinada. No se olviden ustedes, como politólogos, estudiantes de ciencias políticas, tienen formación precisamente en estas materias, ¿no? Formación social boliviana, formación social económica, es decir, conocer las características de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ahí tal vez este tema de la reconstrucción, ¿no? Es decir, en perspectiva histórica, comprender nuestra realidad, nuestra coyuntura, pero en perspectiva de no solo como coyuntura en sí mismo, sino en una estructura social determinada. Esa estructura social determinada es precisamente una formación social que tiene nuestro país, nuestro municipio, nuestra comunidad, es decir, la cultura política que tiene nuestra colectividad, el escenario en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Entonces, me parece que va por ahí, ¿no? La reconstrucción de lo que llama la compañera las prácticas sociales es comprender nuestra formación social, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado Abdón. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Vamos a ceder la palabra a la doctora Hortensia Orellana Flores, ya en la clausura de esta clase abierta. Doctora, por favor, sus palabras de clausura como directora de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública. En primer lugar, agradecer al licenciado Abdón Zárate por aceptar la invitación y por abrir su aula y compartir esta clase con los estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Amazónica de Pando y los docentes, y también compartir este espacio con sus estudiantes que están también en sala. Realmente es una experiencia importante para nosotros y gratificante. Gracias, licenciado, a usted y por medio de usted a sus autoridades por haber hecho posible esta actividad. Y al docente de la materia, el licenciado Carlos Lahor, también por la iniciativa y también por llevar a cabo esta clase. Muchas gracias y estaremos también con otras actividades similares con esta universidad hermana del sistema universitario, Universidad Pública del Alto. Muchas gracias, licenciado. Muy bueno. Licenciado, Muchas gracias, agradecer a la Universidad Amazónica de Pando, me parece una muy buena iniciativa este espacio pedagógico, clases abiertas, al parecer nosotros vamos a emular esa actividad aquí en la Universidad Pública del Alto, porque es una bonita actividad y bueno, los estudiantes también se generan un espacio para interrelacionar entre ellos. Muchas gracias, licenciada Hortensia Orellana. Ya anteriormente habíamos coordinado actividades, nos habíamos conocido allá en la Universidad Amazónica de Pando, precisamente cuando yo estaba de visita en una actividad interinstitucional entre la Universidad Pública del Alto y el sistema universitario. Y bueno, pues gratificado por esta invitación, agradecerles nuevamente al licenciado Carlos Lahor, agradecerle también por su amabilidad, por su presentación y bueno, esperemos poder compartir y espero poder invitar también a que pueda realizar esta misma estrategia de clase abierta aquí en la Universidad Pública del Alto. Muchas gracias, licenciada Hortensia Orellana, y muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Zárate, licenciada Hortensia, a todos los estudiantes que han estado presentes, muchísimas gracias, docentes también de la Universidad Amazónica de Pando. De esta manera hemos terminado esta clase abierta, han sido muy gentiles, esta transmisión ha sido a través de las redes sociales del área de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad Amazónica de Pando. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad, buenas noches, permiso. licenciado.